Muy buen día con todos. Mi nombre es Rolando Pepelón en La Pasamani. Hoy voy a presentar una resolución de la serie de ejercicios prácticos en el guía Mashcat correspondientes al curso de mecánica de fluidos. El propósito de esta exposición es analizar la estática de fluidos, una rama fundamental de la ingeniería que estudia los fluidos de reposo y precisiones que ejercen, ¿no? En el sector minero industrial, comprender estos principios es vital para el diseño de presas y relaves, la operación de maquinaria hidráulica y el cálculo de presiones en minerías de gran altitud, ¿no? Hoy nos hay que enfocar en cuatro aplicaciones críticas. El principio de Pascal, que es el sistema de levantamiento de carga. El principio hidrostático, que es en piques mineros inundados y en efecto de densidad. La nanometría de precisión, analizando sistemas inclinados y múltiples fluidos. Bueno, acompáñenme a revisar paso a paso cómo llegar a cada resultado técnico, ¿no? Vamos con el problema número 5, que lo tengo acá arriba. Ya, listo. Nos dice que la prensa eudérica y principio de Pascal considera un gato hidráulico que se utiliza en el taller de reparación de automóviles. Como se muestra en la imagen, los pistones tienen un área de 0.8 centímetros cuadrados y el área 2 es de 0.04 metros cuadrados. Se bombea aceite hidráulico con una gravedad específica de 0.870, mientras el pistón pequeño del lado izquierdo se empuja hacia arriba y hacia abajo, elevando lentamente el pistón más grande del lado derecho. Se va a levantar un automóvil que pesa 13.000 newtons. Bueno, nos pide acá unas preguntas. El principio, cuando ambos pistones están en la misma elevación, H es igual a 0, calcule la fuerza F1 de newtons requerida para sostener el peso del automóvil. B. Repite el cálculo después del automóvil ha sido elevado 2 metros. H es igual a 2 metros. Compare y discuta. Nos da los siguientes datos, que es el área 1 es igual a 0.8 centímetros cuadrados, el área 2 es igual a 0.04 metros cuadrados, la fuerza 2 es igual a 13.000 newtons, el SG es igual a 0.870, el peso del aceite es a 870 kilómetros sobre metros cúbicos, el peso del agua es a 1000 kilómetros sobre metros cúbicos, ¿no? Vamos con la primera pregunta, que nos dice, a ver, yo les explico esto. Cuando los pistones están al mismo nivel, es igual a H es igual a 0. Aplicamos el principio de Pascal. Esto nos dice que la presión es igual en ambos puntos. La fórmula que utilizaremos es fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Al sustituir el área pequeña de 0.8 centímetros cuadrados y el área mayor de 0.04 metros cuadrados, obtenemos que no solo se requieren 26 newtons de fuerza para sostener un peso del auto. Vamos con la B, que nos dice, el escenario en acá ya cambia, porque el auto ha sido elevado 2 metros. Ahora, el peso del auto, debemos vencer la presión de la columna del aceite acumulada, ya, usamos la gravedad específica de 0.870 para determinar la densidad del aceite y planteamos la ecuación. Presión 1 es igual a la presión 2 más el peso por la gravedad por la altura, ¿no? Esto demuestra como altura del fluido incrementa el esfuerzo necesario en este pistón de entrada. Vamos con el ejercicio número 6, que nos dice, ¿no? La presión en el fondo de un pique minero inundado. Un pique vertical de una mina subterránea abandonada se ha inundado con agua hasta la altura de 85 metros desde el fondo. La boca del pique se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar.
y la temperatura ambiental es de 8 grados. Nos pide calcular la presión atmosférica en la boca de pique. También nos pide calcular la presión absoluta en el fondo del pique inundado en kilopascales y en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Si en el lugar de agua pura el pique estuviera inundado con agua ácida de mina, la densidad 1800 kilogramos por sobre metros cúbicos. ¿Cuánto cambiaría la presión en el fondo? Tenemos los datos que es la HP que es igual a 85 metros, la alt es igual a 3200 metros, el T, la tensión es igual a 8 más 273.15 kilopascales, el peso del agua es en 1000 kilos sobre metros cúbicos, el peso es igual a 101.325 kilopascales, el R01 es igual a 287.05 J sobre kilo por la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Nos pide la presión atmosférica en la boca de pique, que nos dice, ¿no? Primero tenemos que calcular la presión atmosférica. En la boca de pique, situada entre 3.200 metros sobre el nivel del mar, usando la temperatura ambiental de 8 grados, la fórmula de presión exponencial, obtenemos 68.673 kilopascales. Vamos con la segunda pregunta, que es la presión absoluta, que nos dice, ¿no?, que la presión absoluta en el fondo es de, si no me equivoco, 85 metros. Le sumamos la presión del aire más la presión de la electrostática del agua pura, que es el peso por la gravedad por la altura. El resultado nos da de 902.523 kilopascales. Y finalmente analizamos lo que sucede si el agua ácida de una densidad mayor de 1080 kilogramos sobre metros cúbicos, al recalcular esta presión, en el fondo aumenta generando una diferencia de 66.708 kilopascales. Esto es crucial para entender el esfuerzo que deben soportar las estructuras en el fondo de la mina, ¿no? El problema número 7, que nos dice el nanómetro inclinado, ¿no? Para el nanómetro inclinado que contiene mercurio, que se muestra en la figura, determinen la presión del tubo B si la presión del tubo A es de 10 kilopascales. Por el tubo A circula agua y aceite por el tubo B. Ahí tenemos los datos, que es el PA es igual a 10 kilopascales, el peso del agua es a 1000 kilos sobre metros cúbicos, el peso PHG es igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, el peso de aceite es 270 kilogramos sobre metros cúbicos, y la altura de mercurio, ¿no? Nos pide hallar la altura del mercurio. Vamos a ir a la altura del mercurio, ¿no? La altura es vertical. Como el tubo del mercurio está inclinado a 40 grados, aplicamos la trigonometría. Aplicamos los 9 centímetros por el seno de 40 grados para hallar la altura real, que es de 0.058 metros. Y para hallar la presión en el punto B, realizamos un recorrido nanométrico partiendo desde el punto A, que es 10 kilopascales, sumamos la presión de la columna del agua porque descendemos y restamos las de mercurio y aceite porque ascendemos en el diagrama. Esto nos da un resultado de 2114.996 pascales. Vamos con la pregunta número 8, que nos dice: la presión en una tubería de gas se mide con el nanómetro que se encuentra en la figura, con uno de los brazos abiertos a la atmósfera, donde la presión atmosférica local es de 14.2 psia.
Determinen la presión absoluta de la tubería, ¿no? A ver, ahí tenemos los datos y yo voy a explicar más sobre la resolución, ¿no? Consiste en establecer una ecuación de equilibrio partiendo del extremo abierto, le sumamos las presiones de las columnas de fluido cuando bajamos y restamos cuando subimos. Combinamos las alturas de agua y el mercurio, que es H1 a H1 a B1, y multiplicándolas por la densidad. Y la gravedad, al operar matemáticamente todos estos saltos de presión, obtenemos la presión de gas que es de 76.775.558 pascales. Y en conclusión, voy a dar, como hemos podido observar a lo largo de estos cuatro problemas del documento, el cálculo preciso El cálculo preciso requiere considerar no solo la profundidad, sino también la altitud, la densidad específica de los fluidos y la geometría del sistema. Estos conocimientos son la base para operar una seguridad en cualquier proyecto de ingeniería. Muchas gracias por su atención. Gracias.